SER Podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Carrusel Deportivo con Dani García alcanza el 1.621.000 oyentes el sábado. Esta noche vimos por primera vez una entrevista con Mbappé, con Ana Pastor en La Sexta, hablar, entre otras cosas, de su relación con penetración con Vinicius. ¿Y con Jane Austen Espido? Casi todo el mundo ha leído Orgullo y Perjuicio. ¿O ha visto alguna adaptación? Esos médicos, esos responsables de la sanidad del Vaticano que se van a encargar de certificar la muerte del Vaticano, e informar al mundo. El Papa Franciscus ha hecho un buen trabajo. El pésame de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. Ha sido una procesión en la que iba el féretro abierto, sencillo y escoltado por la Guardia Sucia que desde el lunes está custodiando el cuerpo de Francisco. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Llegamos al informe número 831 ya, Isaías. Pues sí, y tras una semana de ausencia. Oye, regresa la UBI. Supongo que muchos habrán pensado en estos 15 días. ¿Qué? Y hay otros, sin embargo, que me han dicho... Pues eso, que no pueden vivir sin mí. Así que para tristeza de unos y para alegría de otros, habemos ubi. Y sí, habemos papa. Habemus papam, Robertum Franciscum, cardinalem prevost, qui sibi nomen imposuit, Leonem XIV. Pues nada, dos aclaraciones sobre los nombres. La primera, que es Leonem, pero Leonem es el nombre en latín. En español es León. Espero que Feijóo en esta ocasión tome nota. El Papa Franciscus ha hecho un buen trabajo. Pues eso, este se llama León, también esperamos que haga un buen trabajo. Y sobre el ordinal, recordamos que para papas y reyes el latín no funciona como el castellano. En latín es 14. Leonem XIV. Pero en español, a partir del 10º rey o del 10º papa, el ordinal se convierte en cardinal, que mira, suena a cardenal, así que es León XIV. Y esto nos evitará además tropezar con un error muy común, que es convertir después el ordinal en partitivo. Sí. León XIV, que me lo veo venir. Bueno, es una herida que supura desde luego, y en nuestros días de ausencia, pues hablando de otros asuntos, hemos recogido una buena cosecha. Amaya Pola, Teo, Jesús Fernández, Marian Brizuela y Fernando Martínez nos envían esta 11ª. Hace unos minutos ha empezado el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón. A esta hora lidera la carrera Verstappen. Los españoles Alonso y Sainz están en 11ª y 15ª posición respectivamente. Decimos mal 11ª y decimos bien 15ª. Sí. Pero no siempre nos pasa, Francino. Nos lo dice Santiago Aguilar. Hoy nos acompaña una de las grandes voces del fado portugués. Ella es Katia Guerreiro. Celebra 25 años de carrera en la 15ª edición del Festival Internacional de Fado de Madrid. Bueno, y así podríamos seguir hasta el infinito, pero quedémonos en la 28ª, que nos mandó María Rosa, lo escuchó en el podcast de Forme Semanal Ideal, hablando del Festival de Cine de Málaga. Bueno, pues La Buena Letra fue presentada en la sección oficial del 28º Festival de Málaga, donde recibió una mención especial del jurado en reconocimiento a la dirección de Celia Rico. La compañera duda, pero al final acaba aquello mal en 28º. Bueno, dejamos constancia de estos errores una vez más, aunque sin mucha esperanza, la verdad. Y sí, ha sido la noticia de la semana. Hemos dedicado muchas horas en directo a la elección del nuevo Papa y cuando se habla mucho, pues se hierra también un poquito. Y además, cuando nos enfrentamos al idioma oficial del Vaticano, el latín, lo hemos comentado a las 4 de la tarde, pues a veces tropezamos. Juan Antonio, Ángel, Carlos Moratalla, Ana Montojo, Dori Barbero, Álvaro Riaño y Alfonso Ansó, por ejemplo, nos corrigen la traducción que hicimos del famoso Extra Omnes, con el que se cierra la Capilla Sixtina.
A las 4:30, antes de que comiencen las votaciones, se cerrarán las puertas con el extra omnes, hombres fuera, y ya solo nos quedará ver la primera fumata blanca de este cónclave hoy sobre las 7 de la tarde, que previsiblemente será negra. Solo nos quedará ver la primera fumata blanca, que previsiblemente será negra. Bueno, también nos liamos con las fumatas, lo de que se espera la primera fumata blanca, que previsiblemente será negra, pues es un divertido contra Dios. En cuanto al latinajo, es verdad que todos los expulsados de la Capilla Sixtina eran hombres, como los que se quedaron dentro para votar, aunque extra omnes es todos fuera, no hombres fuera, Aunque es muy curioso que quien ordena abandonar la capilla o arrastra mucho la M de omnes o dice extra homines. Extra homines. O sea que a lo mejor estaba dando la razón a nuestra compañera Marina García, que ha hecho un trabajo excelente. Sí, fuera todos los hombres. Bueno, ahí lo dejo. En la frontera también tenemos esta vigilancia de David Diota, Ángels Barceló, hablando de las colas que se produjeron en el adiós al Papa Francisco. Pero antes dejadme que vuelva a otro punto de esta Plaza San Pedro, abarrotada ya completamente, como les venimos contando desde hace rato, de gente que hace cola de ida y de venida, para ver el féretro del Papa Francisco. Cola de ida y de venida. Cree David que sería mejor colas de ida y vuelta, y es verdad, es un poquito sutil la cosa, pero no siempre todo el que viene ha ido antes. Podemos esperar la visita o la venida de un amigo desde París que a lo mejor nunca jamás ha estado aquí en Madrid, ¿no? Por ejemplo. Bueno, los cardenales nos han dicho hasta la saciedad que esperaban la inspiración del Espíritu Santo, una paloma en la simbología religiosa católica, pero también hemos visto gaviotas posadas en el tejado de la basílica y hemos escuchado cantar aves que no hemos identificado muy bien, nos dice Juan Carlos Orozco. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, y así como escuchan, suena a esta hora de la mañana la plaza de San Pedro del Vaticano. Hola Sastre, buenos días. Bueno, podéis escuchar las campanas de San Pedro de fondo sin problema, también las golondrinas. Bueno, no, efectivamente no eran golondrinas, nos dice Juan Carlos, también lo dices tú, Francino, eran vencejos, como corrigió después José Luis Sastre, que además no son pájaros, según nos ilustra nuestro vigilante. En las calles de Roma, a las 8 en punto, estaba en la plaza de San Pedro rodeado de vencejos que suenan también perfectamente en nuestros micrófonos. Bueno, esta es la vigilancia, Francino, pero yo no tengo ni idea de si el oyente tiene o no tiene razón. Así que, Carlos Deita, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, él nos dice que no son golondrinas, sino que son vencejos. Sí, son vencejos, efectivamente. Son vencejos. Él nos dice que los vencejos no son pájaros. No son pájaros porque técnicamente los pájaros, dentro de la generalidad de las aves, los pájaros son algunas especies dentro de la tutela de las aves. Los mirlos, los zorzales, las golondrinas, los gorriones. No son pájaros los patos, no son pájaros las águilas, no son pájaros los buitres, no son pájaros los vencejos. Y la tercera, que no sé si me parece exagerado, ¿la golondrina y el vencejo pueden tener el mismo parentesco que los humanos y las ratas? Sí. Es provocador. Sí, es provocador, efectivamente. Dentro de los mamíferos, los primates y los roedores estamos emparentados, pero tenemos una cierta distancia. Y dentro del grupo de las aves, los paseriformes, que son los pájaros, y los apodiformes, que son los vencejos, tienen un grado de parentesco. Pero esto ya es hilar muy fino para informar de la elección de un papa, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a Carlos, nuestro vigilante, por aclararlo, y gracias a Juan Carlos por hilar tan fino. Bueno, Carlos no era nuestro vigilante, era Carlos Deita, y Juan Carlos era nuestro vigilante, y ha hilado finísimo. Hay otros oyentes que no necesitan hacerlo porque, hombre, distinguir campanas y sirenas parece mucho más fácil, sí, Francino, nos dice Yolanda Morán. Habrá que pensar qué candidato que no sea Parolín puede aglutinar el voto, y ahí podemos tener a Prevost, podemos tener a Zupi, podemos tener incluso alguno más exótico. Están sonando las campanas de fondo, ¿no? Están sonando las campanas de fondo, Joan. Sí, empiezan ya. Bueno, pues llámame listo, Francino, pero yo creo que eran sirenas, ¿eh? Sirenas. Ni campanas, ni tampoco, por supuesto, golondrinas o vencejos. Bueno, no sabemos, bueno, sí que lo sabemos, lo acaba de anunciar, dónde vivirá León XIV, y ha seguido o va a seguir los pasos de Francisco y va a vivir en la residencia de Santa Marta,
que no es la residencia de Santa María, nos dice Fer Castro. Pues una de las personas de las que sí se puede decir que más cerca estuvo de Francisco es el vaticanista Domenico Agasso, que escribió junto al Papa 2 libros a 4 manos y que le entrevistó 5 veces en su residencia de Santa María. Bueno, pues no, es la residencia de Santa Marta, donde vivirá también el próximo Papa. Y hay otras cosillas, Francino, te bailaron las cifras ayer, es que vamos muy deprisa y la información se acumulaba sobre el número que ocupa León XIV en la historia de los papas. Sí. Habemus Papam y hay Papa. Los 133 cardenales han elegido al sucesor de Francisco. De momento, insisto, no conocemos el nombre del pontífice, del Papa número 276 de la historia de la Iglesia. Pues no era el 276, sino el 267. Es verdad. Y no necesitamos a ningún vigilante en este caso porque tú mismo actuaste de oficio. Por cierto, Joan Solés, hemos dicho hace un momentito el Papa número 276. Yo creo que es el 267, ¿no? Es el 267. Vale. Efectivamente, pues se aclaró ayer en directo, pero dejamos constancia y también dijimos que había sido elegido con 89 votos. El cardenal protodiácono, el francés Mamberti, que comunicará también el nombre del nuevo pontífice, pero también el nombre papal que ha escogido. Recordemos, si te parece, el nuevo papa ha sido elegido con 89 votos, 2/3 del cuerpo. Bueno, este es un medio error, con 89 votos seguro, pero quizás con más, porque 89 lo que era el mínimo para ser elegido papa. Y una más, Sarah Canals dijo que León XIV era el primer papa americano en vez de norteamericano, aunque en este caso no sabemos si el error era suyo o de los presentadores de la televisión estadounidense. Todo se me pone malo, por más hielo que le eche. Por más hielo que le eche, todo se me pone malo. Bueno, pero esta semana han pasado otras cosas. También hemos tenido problemas con los trenes por el robo de cobre en algunos puntos de la línea del AVE. Es sorprendente que los ladrones pudieran cortar el cobre con cizañas, como contaron en Mañaneros 360 en Televisión Española y escuchó Juan Luis de Cobeña. Entraron a la vez en 5 puntos con bolsas de plástico en los pies para no dejar rastro. Rompieron la alambrada y cortaron el cobre con cizañas, dicen las fuentes de la investigación. Bueno, pues nos dice Juan Luis que ve difícil que se pueda cortar una alambrada con una cizaña, que es una planta gramínea de tallo flexible. Supone, y nosotros suponemos con él, que lo cortaron y que para cortar estas alambradas, este cobre, utilizaron cizallas. Y claro, como el corte de la línea produjo retrasos, en la estación de Santa Justa tuvieron que montar un vestidor para que la gente que llegaba a la feria se cambiara antes de ir a la feria. Se desprende de este momento que escuchó Felipe Lobato en Hoy por Hoy. De momento, Ángels, no hay acceso a las vías del tren. Las puertas que acceden a los andenes están completamente cerradas. El vestidor donde yo me encuentro de la estación de Santa Justa está completamente lleno. Bueno, suponemos que no era el vestidor, sino el vestíbulo, aunque Carlos Matera Mat no ha dejado escapar la oportunidad de imaginárselo. Y la verdad es que es para verlo. Aquí, vencejo que vuela, pues a la cazuela. Bueno, y la feria de abril, pues estupenda, como siempre. Fernando Martínez y Alberto Mercado nos mandan las declaraciones del orgulloso alcalde de Sevilla que escucharon en la SER, en las que se lió un poquitillo. 30 nuevas cámaras en todo el Real para garantizar seguridad ciudadana, 1000 policías locales, 300 bomberos, en fin, un dispositivo, pues como se hace todos los años, sin precedentes para que todos podamos disfrutar de una gran feria de abril. Vamos a ver, o a Setas o a Rolex, o lo uno o lo otro, o es un dispositivo como se hace todos los años, o es un dispositivo sin precedentes. Hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía. Bueno, y tuvimos también el gran apagón el día 28 de abril y Marta Pascual, Inma Villar y Gemma Guardiola se sorprendieron cuando te oyeron, Francino, hablar de apagón informativo justo cuando estábamos haciendo un especial informativo sobre el apagón. A ver, y aquí seguimos en un tiempo de especial informativo que desde poco antes de la 1 de la tarde hemos puesto en marcha aquí en la cadena SER para seguir todo lo que guarda relación con este apagón informativo, que ha paralizado el país, que ha es como sin precedentes. Sí, igual. Sí, es más o menos el mismo lío. Y Jorge Castro también se sorprendió sobre dónde pasó algunas horas durante la crisis el presidente Pedro Sánchez.
A esta hora en la Moncloa dicen que debido a la mejora del servicio no se descarta que no sea necesario hacerlo. Ha sido una noche intensa en la Moncloa. El presidente estuvo hasta bien entrada la madrugada en la sede central de Sede Eléctrica. Se sabe qué provocó ese cero eléctrico, la desaparición súbita de esos Sede Eléctrica. La verdad es que sí que pasamos Sed Eléctrica, nos dice Jorge, pero la empresa es Red Eléctrica, ¿eh? Aunque, oye, es un error lógico en la cadena Sede. Vamos a algunas voces más del día, voces que reúnen la sección de internacional de la SER, que igual tiene sed, puede usted saber. Este es histórico, pero bueno, también el presidente, en una mala construcción de sus explicaciones, dijo lo que Mario Suárez cree que no quiso decir, que es que vamos a hacer muchas cosas para hacer que se repita. E insisto, quiero agradecer, por supuesto, la lealtad y la cooperación que hemos tenido en momentos críticos que lógicamente han afectado a los ciudadanos que son gobernados también por estas comunidades autónomas. Sobre ¿qué vamos a hacer para que se repita? Para que no se repita. Bueno, el presidente corrigió a tiempo porque era lo lógico, ¿no? Que el gobierno hará algo y hará todo lo posible para que no se repita el gran apagón. Y sobre las pérdidas económicas que trajo este apagón, cree Nicolás Pascual que no fueron tantas como dijimos. Calculamos que esto va a suponer un 0,1% del PIB. Van a tardar prácticamente una semana a estar paradas para poder ponerlas en marcha. Unos cálculos estos que apuntan a una décima de PIB, de impacto, que suponen unos 1.600 millones de euros. Bueno, también duda Jordi al decir una pérdida de una décima del PIB. Una décima del PIB es el 10%, que sería unas 100 veces más que lo que se anunció, claro, que sería el 0,1% de pérdidas. Desde luego, en otro caso, nos habría arruinado el apagón. Y también vivimos algunas peripecias memorables. Sefa Jornet se sorprendió mucho sobre lo pequeña que es la moto de Rafa Panadero, en la que es que lo es. Sí, bueno, pero quizás no tan pequeña como se dijo. Y ahí, bueno, debíamos comparar una escena que yo no sé si recordaba quizá a Resines y Ciges en el Sidecar de Amanece que no es poco. La moto tira lo que tira y no pasa de 40 centímetros porque además tiene que pasarle tú en los próximos días. Claro, bueno, ni siquiera dice 40 centímetros cúbicos, es verdad, y él quería decir que no pasaba de 40 kilómetros por hora. Dice Sefa que le expliquemos cómo estos dos grandes periodistas llevan en esa moto de 40 centímetros, y dice que además, para más recochineo, unos minutos más tarde yo le dije a Luz Sánchez Mellado que podía haber vuelto a casa con Panadero y Francino en la maldita moto de 40 centímetros, ¿no? Que ya estaría muy bien aprovechada. Bueno, el corte se nos hizo largo, pero oye, se resolvió relativamente pronto y pudimos proclamar ya: se acabó el apagón, o se apagó el acabón, en la versión disléxica de Josep Cuny en Radio Nacional de España, que escuchó Mario Suárez. Pasamos página, se acabó el apagón y nos vamos de vacaciones. Bueno, eso de que se apagó el acabón, se apagó el acabón, y fíjate, estaba jugando ahora con las palabras y mal. Eso de que se acabó el apagón... eso es muy cuando jugamos con las palabras a veces también tropezamos. Nos pasa a todos, Cuny. Es una lata el trabajar. Bueno, y también hemos hablado mucho estos días de la reducción de la semana laboral, y tenemos a tres vigilantes, Alejandro Clemente, Federico García y Álvaro Márquez, muy preocupados por los afortunados empleados de Citibank en Málaga. ¿Y eso? Que pasaron de trabajar 7 días a la semana a trabajar 8. Y algunos que son trabajadores privilegiados, como los de Citibank, se mudaron a Málaga. La banca de inversión estadounidense les ofreció abrir allí una oficina para que vivieran tranquilamente, lejos de las exigencias de Wall Street, en donde trabajan 7 días a la semana. En Málaga trabajaban 8 días, tenían fines de semana libre y la playa al lado. Trabajar 8 días y tener fines de semana libres es otro contra Dios. Algo no cuadra. Claro, por si 8 días ya no es suficiente, ¿no? Y además, ¿cómo van a ir a la playa trabajando 8 días a la semana? ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho? Bueno, y una cosa más antes de acabar. Que avui pels carrers de Barcelona he vist maldestres traficants. También estuvimos en Sant Jordi, en Barcelona, celebrando el libro, y hablamos, cómo no, de lectura, de libros, pero al echar cuentas de cuánto leemos en España, tropezamos, según nos dicen Julio Blanco y Alfredo Froilán. En el mundo se calcula que hay 5.000 millones de ejemplares. 5.000 millones de ejemplares. Parecen muchos, pero en realidad salen a 2 libros por terrícola. Si alguien tiene 3 libros en casa, sepa que le está quitando uno a alguien.
Bueno, pues sí, si alguien tiene 3 libros, alguien lee de más, pero es que Tony Martínez también calculó por exceso, nos dicen los vigilantes, porque si hay 5.000 millones de volúmenes circulando por el mundo y somos más de 8.000 millones de personas en el mundo, nos corresponde algo más de medio libro por humano y no 2 libros por cada terrícola, como dijo él. Nos lo dicen los vigilantes con mucho acierto. Y ahora sí, vamos acabando. Un papa americano. Un papa americano. Pues tenemos otro papa americano en la historia, será el segundo. Hoy hemos recogido un puñado de gazapos sobre la elección del nuevo papa, de León XIV, pero como hemos asistido a otras entronizaciones desde que esta UBI está en marcha, tenemos en el archivo más, en los que ha rebuscado hoy Cristina del Casar. Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de... Iba a decir que iba a hacer un poco de defensor del diablo, ¿eh? ¿Se dice así? ¿Defensor del diablo? Abogado del diablo. Sí, abogado del diablo. Habemus Papa. León XIV es el sucesor del Papa Francisco, aunque Ángels hizo su apuesta particular para el nuevo papado. El Papa Francino. El Papa Francino. Bueno... Voy a hacer como si no hubiera pasado nada. Aquí no ha pasado nada y en todo el mundo se echaron las campanas al vuelo ayer por la tarde para celebrarlo. Ojo con tirar campanas al vuelo. Ojo con tirar campanas al vuelo. Por suerte no se lanzaron, porque esto se podría haber convertido en un auténtico vía crucis. De los partidos disputados ayer, el Real Madrid repitió su vía cruces. Quien no ha parado de mirar hacia el Vaticano estos días es nuestro corresponsal en Italia, Joan Solés, que en 2013 definió así los días previos al cónclave de Francisco. Buenas noches. A pocos días de un cónclave todavía sin fecha estalla un putiferio, un buen embrollo en relación a la curia romana. No sé yo si era la mejor definición, pero ojo que tras la elección de Francisco aseguró que el nuevo papa tenía descendencia. Para sorpresa de todos, latinoamericano, argentino, italiano de descendencia que piensa en español. Y recordamos la fecha exacta en la que se produjo. Anunciando que en la quinta votación de este conclave a las 7:08 de la tarde de este 13 del 2013 tenemos papa. Casi. Fue el 13 del 3 de 2013. Y quien también se lía a veces con los números es Isaías Lafuente. No es que empiezas así y acabas viendo los 6 mandamientos en vez de los 12, o 2 bodas y medio funeral en vez de 4 bodas y un funeral. Y otra compañera exige 2 Semanas Santas. Nos vamos a ir de un extremo a otro. Hemos venido de una Semana Santa muy complicada, nos vamos a ir a una Semana Santa muy soleada y muy cálida. Aunque con los poquitos católicos que quedan, no sé yo. La mayoría de los católicos del mundo, 500 millones de los 1.200 católicos. Esta de Miguel Ángel Campos nos propone una nueva forma de celebrar misa. Y golpeó al sacerdote que estaba oficiando misa en la nuca. Y espero que este repaso no me cueste la excomunión. ¿O sí? Sánchez libre. Señor Sánchez libre. Bromas en este tema no las voy a admitir. Ya está bien, hombre, ya está bien. 20 temporadas de vigilancias. Putiferio. Las 3 acepciones tienen que ver con puterío, pero es verdad que hay una tercera que se refiere al puterío en una situación de desmadre. O sea que a lo mejor en el cónclave, oye, pues vete tú a saber. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, Francino. Recordamos nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Mis bendiciones a todos los vigilantes, y si en este informe hemos pecado, pues ya sabes. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. A descansar, Isaías, que ya toca. Gracias. Venga, buen fin de semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.